¿cómo están mis bastarditos? Aquí solo espero que estén bien. Como saben, las obras que subo no son mías. Todos sus derechos a sus creadores ahora sí el FIC. Capítulo 22. Recién nacido. Ark había captado la atención de gamers de todo el mundo desde que salió su primer video promocional. Aunque los trailers revelaban poco, cada escena era más que suficiente para encender la emoción, ya fuera un campo de batalla tan realista que se podía ver el brillo de la sangre en cada hoja, un paisaje urbano imponente que inspiraba asombro, o un meteorito cayendo del cielo, anunciando un cambio catastrófico. Cada detalle hacía que los jugadores anhelaran poner un pie en ese nuevo mundo. El equipo Burmork de última generación se agotó durante la beta cerrada y volvió a ponerse a la venta una semana antes del lanzamiento público. En menos de una hora, jugadores frenéticos de todo el planeta compraron hasta la última unidad de los nuevos cascos. Muchos bromeaban con que la situación se parecía inquietantemente al lanzamiento de Sword Art Online, y en la víspera del estreno oficial, fans de todo el mundo se pusieron el equipo con entusiasmo. Algunos, con dramatismo, incluso dejaron testamentos escritos en sus escritorios, pidiéndoles formalmente a sus familias que no les quitaran el casco bajo ninguna circunstancia. Cov. 5 de octubre de 1087, hora de Terra, 10 de la mañana, día 1 de la beta abierta. Cuando se abrieron los servidores, los jugadores ansiosos se volcaron al juego, solo para encontrarse con un cuello de botella inesperado en la pantalla de creación de personaje. El sistema permitía recrear la apariencia real con una precisión casi perfecta. Para muchos orgullosos miembros de la Asociación de la Apariencia, eso representó un dilema inesperado. Quienes confiaban en su aspecto activaron la función de escaneo facial e importaron avatares realistas. Otros, como otakus socialmente retraídos, ignoraron el mensaje o fueron directo al editor manual, metiéndose de inmediato en las herramientas de personalización extremadamente detalladas. Algunos pasaron horas ajustando cada rasgo, un comportamiento bastante estándar en juegos de este nivel. Entonces, a medida que la luz de los flujos de datos se intensificaba, más de 8 millones de jugadores entraron al mundo de Ark, versión 1.0. A cada uno se le asignó un punto de inicio, descendiendo en sus aldeas novatas designadas, dispersas por la tierra de Terra. Cerca de la base de una montaña escarpada, fuera del asentamiento de arena amarilla, aparecieron corrientes de jugadores de la nada. La primera sensación que los recibió fue el calor abrasador del sol. Manos se alzaron por instinto para bloquear la luz mientras, con ojos muy abiertos, absorbían el entorno vívido y realista. Mierda, es tal como dijeron los beta testers. Este mundo es increíblemente real. Ahora tengo cola, jejeje. Lupo. Mi dulce Lupo, te amo. Para. ¿Por qué no puedo quitarme la ropa interior? Exijo presentar una queja. Voy a denunciar esto. El murmullo de los jugadores creó un zumbido caótico, dificultando oír con claridad. Aún así, la emoción en sus caras era inconfundible. Algunos Lupo empezaron a acariciar sus colas nuevas con deleite salvaje, riéndose de forma extraña mientras admiraban su transformación. Che, ¿y la aldea novata? ¿No dijeron los beta players que se suponía que había una aldea acá?, preguntó un jugador confundido, rascándose la cabeza mientras escaneaba los alrededores. Cada vez aparecían más jugadores al pie de la montaña. En cuestión de minutos, el área estaba repleta de miles de avatares, cada uno con un ID único flotando sobre la cabeza. Unos cuantos vieron un asentamiento cercado no muy lejos, el asentamiento de arena amarilla, y asumieron que debía ser la aldea novata. Sin dudarlo, se lanzaron hacia allí. Dentro del asentamiento, un patrullero de vista aguda vio a la multitud acercarse. Se le abrieron los ojos con alarma al registrar cuánta gente era. Preso del pánico, sopló el silbato con urgencia. En instantes, el jefe de la aldea, Lican, y varios patrulleros jóvenes y fuertes corrieron a la escena. Cuando vieron la marea de desconocidos avanzando, se quedaron atónitos. A Lican se le hundió el corazón. Si esta gente está infectada,
el asentamiento de arena amarilla está condenado. Fuera de la cerca, los jugadores se encontraron bloqueados por patrullas armadas y la frustración empezó a hervir. ¿Esto no es la aldea novata? Entonces, ¿por qué no nos dejan entrar? ¿Qué pasa? Me muero de sed. ¿Alguien puede darme aunque sea agua? ¡Ey! Veo a alguien adentro con ID de jugador, gritó un jugador con buena vista. Ese tiene que ser un beta tester. Todos giraron para mirar. En efecto, entre los jóvenes lupos cerca de Lycan había varios con IDs de jugador visibles. A diferencia de los recién llegados, vestían telas ásperas y pieles de animales, cada uno armado con una lanza o espada de hierro rudimentaria. Era evidente que ya se habían integrado al juego y progresado. La voz de Lycan tembló con shock y aprensión al volverse hacia los líderes locales. ¿De dónde salieron estos vagabundos? Deben ser miles. Si están infectados, estamos acabados. Intentamos hablarles, sugirió alguien. ¿Estás loco? ¿Querés provocarlos?, espetó Lycan. Un patrullero de ojos agudos volvió con una actualización. Jefe, no parecen infectados. No hay señales de originium en la piel. Y no hay nadie enfermo ni ancianos entre ellos, todos son jóvenes sanos. Una de las señales típicas de un grupo infectado era la presencia de gravemente enfermos, a menudo al borde de la muerte. Al oír que esa multitud estaba compuesta solo por individuos fuertes y jóvenes, Lycan por fin exhaló aliviado. Se acercó a la cerca y llamó, «Vagabundos de esta tierra de sufrimiento, ¿de dónde vienen?» La multitud quedó en silencio. Un aviso del sistema apareció de inmediato frente a cada jugador, misión activada, persuadir a Lycan. La tarea requería convencer al jefe de la aldea para que los dejara entrar, pero acababan de entrar al juego. Aparte de algunas referencias a facciones globales, no sabían casi nada de ese mundo. El nombre Arena Amarilla ni siquiera resonaba para la mayoría. Ante la pregunta inesperada, los jugadores se miraron con cara de nada, completamente perdidos. Lycan frunció el ceño. ¿No tienen un líder entre miles? Aunque jóvenes y capaces, probablemente eran un poco más débiles que el equipo de patrulla de Arena Amarilla, pero tenían una ventaja abrumadora, números. Los beta testers dentro del asentamiento se pararon junto a Lycan, mirando la escena como si fuera una obra. Durante la beta cerrada, ellos habían descendido directo en la aldea sin todo ese lío. En ese entonces, solo entraron unos 100 y su aparición no causó revuelo. Ahora, sin embargo, a ellos también les apareció un aviso del sistema, misión activada, persuadir a Lycan. El objetivo era convencer a Lycan de permitir que los jugadores de la beta abierta entraran, pero el truco era que debía hacerse de un modo que los NPC pudieran entender. Cuando los beta testers vieron las recompensas, experiencia y LMD, se les iluminaron los ojos. ¿Qué? ¿Decís que conoces a los vagabundos de afuera?, preguntó Lycan, sorprendido, cuando uno de los jugadores dio un paso al frente. El beta tester líder asintió. Sí. Éramos parte de un asentamiento no muy lejos, pero hace unos meses fue destruido. Como nos demoramos en el camino, el grupo principal se quedó atrás. Los otros beta testers lo miraron con admiración. Aunque hablaba un poco torpe, su explicación encajaba bien con el lore establecido. Bien jugado. Podés tratarlos como mano de obra, continuó el jugador. Si estás dispuesto a darles agua y comida, van a trabajar para el asentamiento de Arena Amarilla. ¿No acabas de abrir una nueva zona residencial? Podemos moverlos ahí para que ayuden. Por dentro, los beta players se rieron. ¿Qué tipo despiadado? Mencionó agua y comida, pero convenientemente se saltó cualquier mención a LMD. Lycan, sin embargo, pareció convencido. Con un grupo de ese tamaño, tenía sentido abrir una zona nueva para desarrollo. Agua y comida eran una logística manejable. Se volvió hacia la masa de jugadores afuera y les transmitió la situación.
Casi de inmediato, la misión inicial de los jugadores de la beta abierta se volvió gris y desapareció. Una nueva misión apareció, nueva misión, el primer trabajo de arena amarilla, detalles de misión, al llegar a Terra, encontraste el asentamiento de arena amarilla. Aunque los locales desconfían, te ofrecen trabajo a cambio de agua y comida. Gana su confianza. Cuando tu relación con arena amarilla alcance neutral, comenzarán a aceptarte. Con una misión nueva en la mano, los jugadores por fin se sintieron anclados. Por fin, algo que hacer. Siguieron con entusiasmo las instrucciones de los NPC y se dirigieron a las áreas de trabajo designadas, metiéndose de lleno en la experiencia. Con su LMD podían comprar comida simple y agua a los comerciantes del asentamiento. Mientras tanto, la aldea ofrecía carpas modestas como alojamiento temporal. Miles de jugadores nuevos comenzaron a formar un segundo anillo comunitario justo afuera de los muros de arena amarilla, la primera expansión real del asentamiento. Ese pequeño evento fue solo un vistazo del caos mayor que se extendía por Terra. En ese inolvidable primer día, la emoción zumbaba en cada rincón del juego. Incluso lo más trivial se publicaba en los foros como si fueran grandes hazañas. Las respuestas quedaban muy por detrás de los posteos, todos querían compartir lo que vivieron en el día 1. Siento que mi cola de serpiente está un poco demasiado gruesa. ¿Afectará el combate?, publicó una jugadora de la raza Archosauria cocodrilo, subiendo una selfie donde mostraba una cola gris blanquecina, gruesa y carnosa, que se balanceaba detrás de su figura por lo demás esbelta. Alguien por favor entienda por lo que estoy pasando. Hay un campamento de infectados al lado de la aldea novata Sarkaz. Estoy aterrada, decía otro post de un jugador Sarkaz, compartiendo una foto con humo elevándose de una fogata cercana y varios mercenarios musculosos y hostiles apostados afuera del campamento ominoso. No solo no podés quitarte la ropa interior, ni siquiera hay función para ir al baño. Contemos los pecados de Ark, es pereza o falta de ambición. Un hilo crítico empezó a circular, denunciando el supuesto realismo del equipo. ¿Cómo podés decir que es una simulación del mundo real sin funciones corporales básicas? Se acabó. Abracé a una aldeana hermosa y ahora me obligaron a un enfriamiento de 5 minutos. Cuando volví a conectarme, me arrestaron. Por favor, alguien sálveme, adjunto coordenadas. La captura mostraba a una chica encantadora del país de Yan, sonriendo inocente como si nada. Mientras los jugadores de la beta abierta trabajaban con entusiasmo, posteando, riéndose y compartiendo historias, los veteranos de la beta cerrada estaban haciendo una fortuna en silencio entre bambalinas. Mientras tanto, el caos se desataba para el equipo Dynasty. Todos habían elegido la raza Sarkaz y, durante la beta cerrada, habían logrado salir de la aldea novata e integrarse en asentamientos más grandes. Pero ahora, al iniciar sesión, descubrieron que su punto de aparición original había quedado reducido a ruinas. ¿Qué carajo? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué desapareció nuestro punto de spawn? El capitán del equipo Dynasty, Juan Tianhou Tu, apenas contenía la frustración. Revisó el mapa de relaciones, solo para descubrir que la ciudad estaba gris por completo, ya no se mostraba, como si jamás hubiera existido. ¿A dónde fueron a parar todos nuestros puntos de reputación? Deberíamos preguntar por ahí, ver qué pasa, sugirió el subcapitán Chen Wangbaiko. El equipo de 15 miembros vagó por el terreno devastado durante horas. Algunos masticaban en silencio las provisiones cada vez más escasas de su inventario. Por fin, divisaron un asentamiento a lo lejos y corrieron hacia allí con la esperanza renovada, solo para ser detenidos por un grupo de mercenarios de rostro sombrío. ¿Dónde están sus credenciales de identificación? Un aviso nuevo apareció, misión, preguntar por información. Juan Tianhou Tu dio un paso adelante. Hermano, nuestro campamento fue destruido hace unos días. Todo lo que vimos en el camino fue tierra quemada. ¿Qué pasó? Los mercenarios los miraron con cautela, como si fueran campesinos ignorantes caídos de la luna. Guerra civil de Casdel.
Guerra de sucesión, respondió el guardia con sequedad. Huang Tianhou Tu y Chen Wanbaikou quedaron en silencio, atónitos. No esperaban que una guerra de NPC dentro del juego arrastrara a los jugadores también. No solo el conflicto había borrado todos los puntos de relación de facción que habían trabajado duro por conseguir en la beta, sino que, por lo que decían los mercenarios, Casdell estaba cayendo en una guerra civil larga y brutal. Una guerra de sucesión había estallado entre Therese, la soberana legítima de Casdell, y Teresis, el rey regente en funciones. Decenas de miembros del equipo Dynasty salieron del asentamiento. Huang Tianhou Tu inhaló con fuerza. Esto es una oportunidad para unirnos a una facción. Ahora mismo, con la guerra civil desgarrando la nación, podemos elegir ponernos del lado de uno de los bandos como mercenarios. Y luego, paso a paso, nos volvemos más fuertes. El servicio militar da acceso a avances de clase raros y profesiones secundarias, explicó con voz calmada y firme. Luego consultaré al entrenador, pero al menos tenemos que fijar una dirección general ahora. ¿Elegimos un lado y nos jugamos todo para maximizar fuerza de combate?, preguntó alguien desde atrás. Huang Tianhou Tu pensó un rato. Mi idea es dividir el grupo. La mitad se une al bando real ortodoxo, la otra mitad al del regente. Así ganamos ventajas por ambos lados. Pero eso tiene desventajas, intervino otro jugador. No vamos a poder actuar juntos, y eso nos va a bajar el rendimiento en el circuito pro. Sin sinergia, sin comunicación, sin tácticas conjuntas, nos puede arruinar. Espera, voy a consultar con el entrenador. Momentos después, el personaje de Huang Tianhou Tu cerró sesión sobre la tierra quemada. Unos 5 minutos después, reapareció. El entrenador dijo que es mejor unirnos todos al mismo lado, por las mismas razones que discutimos. La coordinación del equipo es prioridad. Ganadores y perdedoras asintieron. ¿Qué lado elegimos? El que pierde la lucha de poder se queda sin nada. No sabemos nada ni de Therese ni de Teresis, ni siquiera una estimación aproximada de la fuerza de cada bando. Huang Tianhou Tu se quedó callado un momento antes de responder. Nuestras provisiones duran cerca de una semana. Mientras tanto, juntamos información, aprendemos quién tiene más probabilidades de ganar o quién ofrece mejores recompensas. Cuando estemos seguros, juramos lealtad. Los jugadores profesionales del equipo Dynasty asintieron al unísono. Para ellos, no se trataba de tramas o lealtades, se trataba de volverse más fuertes, afilar mecánicas y, con el tiempo, dominar la liga profesional. La moral no importaba. Si el bando supuestamente malvado ofrecía mejores beneficios de combate, ¿por qué no? Pasaron varios días, llenos de preguntas cuidadosas y observación silenciosa. Al final, tomaron una decisión, se unirían al regente Teresis. Su bando ofrecía beneficios más tangibles y sus subordinados claramente eran más fuertes. Para un equipo profesional, ninguna otra facción ofrecía un terreno tan fértil para crecer. Desde ese momento, sus títulos cambiaron a mercenarios bajo el ejército de Teresis. Su relación de facción con el ejército de Teresis subió de fría a neutral, mientras que su relación con el ejército de Therese pasó a hostil. El equipo Dynasty estaba eufórico. Entre risas y charla, entraron al campamento de Teresis y comenzaron a aceptar misiones de facción. Un destello de luz atravesó su visión, y cuando Dan Dao Dantar volvió a abrir los ojos, se encontró otra vez dentro de la iglesia donde había cerrado sesión por última vez. La beta abierta por fin había comenzado. Ahora, pensó, puedo pasar todos los días y noches con Misia. Miró alrededor con expectativa, pero Félix no estaba por ningún lado. Frunciendo el ceño, se acercó a un NPC y preguntó, ¿dónde está Félix? Ah, ¿te referís a ese apuesto señor Santa?, respondió el NPC con una sonrisa educada. Se fue. No sé a dónde. La sonrisa de Dan Dao Dantart se desvaneció al instante. Cayó de rodillas como un hombre aplastado por el destino. No.
Mi mercader ambulante. Capítulo 23. NPC veterano con una historia. Cada vez que el foro del juego se actualizaba, aparecían 10 posts nuevos, jugadores compartiendo con avidez su vida diaria, momentos graciosos y experiencias dentro del juego. Algunos beta testers de la fase cerrada, que ahora se estaban convirtiendo en creadores de guías tempranas, empezaron a publicar walkthroughs detallados, qué misiones de principiante completar, qué profesiones priorizar y qué evitar al inicio. Sus posts ganaron tracción de inmediato, quedaron fijados arriba y marcados como contenido destacado. En la versión 1.0, los jugadores extranjeros todavía eran relativamente pocos, de los 8 millones totales, solo alrededor de 3 millones venían de fuera de China. La barrera del idioma dificultaba la comunicación entre jugadores chinos y no chinos, así que los extranjeros por lo general se agrupaban según idioma o región. Eso incluía a muchos equipos profesionales y jugadores de esports. La escala gigantesca de ARK no solo atrajo clubes locales, el interés internacional se disparó. Organizaciones de esports conocidas de Europa Occidental, Norte y Sudamérica, el Sudeste Asiático y Corea del Sur se sumaron oficialmente al juego. Sus anuncios empujaron a fans de todo el mundo a comprar equipos y conectarse en masa, formando parte de la comunidad creciente de la 1.0. En el inicio del juego, reinaba la armonía transnacional. Jugadores de distintos países coexistían en paz, concentrados en explorar y desarrollarse. No fue hasta mucho más tarde que estallaron guerras masivas jugador contra jugador entre naciones, alimentadas por la competencia por ciudades móviles y territorios de recursos valiosos. Los jugadores chinos y rusos, a menudo aliados, tuvieron varios enfrentamientos memorables en los que abrumaron a fuerzas estadounidenses, empujándolas a retirarse y, con el tiempo, obligándolas a rendirse con banderas blancas. Con una masa continental 30 veces mayor que la de la Tierra, Terra rebosaba de oportunidades, recursos, terreno, secretos. Era como una versión grandiosa e inmersiva de id Online. Los jugadores formaban gremios y compañías, peleaban por territorios, realizaban espionaje y, con el tiempo, incluso construían asentamientos móviles capaces de alojar a miles de miembros. Estos servían como fortalezas para sus facciones, con defensas, economías y sistemas de mando propios. La profundidad y variedad de la jugabilidad era intoxicante. Muchos jugadores chinos que dominaban otros idiomas solían hacer equipo con extranjeros, creando nuevas amistades y alianzas. Al menos en las etapas temprana y media, el ambiente se mantuvo cooperativo e inclusivo. Mientras tanto, Félix lo estaba disfrutando a pleno, desplazándose por el foro con calma. Para cuando revisó el reloj del sistema, ya era de mañana. Tras pasar una noche tranquila en las montañas de Casimiers, una zona por suerte libre de bandidos y desastres naturales recientes, encendió su camioneta militar y se dirigió al pueblo cercano de Noel. Varios días habían pasado desde el lanzamiento público. Para entonces, la mayoría de los jugadores había seguido el consejo de los veteranos, comprar mapas en la aldea novata y tomar transporte público hacia asentamientos más grandes. Sin embargo, muchos ahora reportaban un problema inesperado: ciertas misiones en los pueblos no podían aceptarse. Las razones variaban. Algunos no tenían las estadísticas requeridas, otros no contaban con las ocupaciones secundarias adecuadas. A medida que esa información se difundía, los recién llegados que seguían en la aldea novata entraban en pánico para subir niveles y desbloquear más habilidades. Mientras tanto, los que ya estaban en los pueblos aceptaban trabajos más sencillos y accesibles para progresar de forma constante. El pueblo de Noel estaba enclavado en las montañas. Como decía el viejo refrán, vive de la montaña, bebe del río. Según el foro, Noel ofrecía numerosas misiones de caza, que pagaban bastante más que otros trabajos iniciales. Félix no había estado ocioso en esos días. Aunque no se metió en grandes arcos de historia, sus pequeñas hazañas heroicas habían dejado huella. En varios asentamientos de Casimiers, la gente empezaba a reconocerlo por su apodo, Pioneer.
Había acumulado un 25% de progreso en la línea de clase de Pioneer solo haciendo tareas simples pero esenciales. Limpiar nidos de babosas de Originium, cazar ladrones menores y ayudar a aldeanos NPC le habían construido la reputación paso a paso. A esa altura, ya tenía equipado el título, Pioneer. Cuando el progreso de un título llega al 50%, los jugadores empiezan a recibir bonificaciones de atributos asociadas. Al 100%, el título no solo da estadísticas, también influye en cómo distintas facciones perciben al jugador. En términos simples, si el título se ganó con actos villanos, las facciones malvadas te reciben como a realeza, te colman de elogios y te tratan como invitado de alto rango, un rey entre los malvados. En niveles altos, los títulos funcionaban esencialmente como indicadores de reputación. Con lazos diplomáticos fuertes y relaciones positivas con facciones, podías moverte por misiones y negociaciones con mucha más facilidad. Al llegar a Noel, Félix observó que estaba lleno de actividad. Carpas salpicaban las afueras, como en otras aldeas y pueblos iniciales. Jugadores nuevos corrían de un lado a otro, ocupados con trabajos, con energía y entusiasmo visibles. Estacionó su camioneta militar en un terreno abierto y bajó, con la clásica sonrisa cálida de Anduin. No se molestó en abrocharse la capa de viaje, dejando sus pistolas una en la cadera y otra en el muslo, totalmente visibles. Con su porte sereno y su postura segura, parecía un vagabundo misterioso, despertando la curiosidad de cualquiera que lo viera. En esta etapa temprana, los jugadores estaban hambrientos de misiones. No importaba qué trabajo fuera, si daba dinero o experiencia, se tiraban encima como lobos. No había que preocuparse porque los beta testers acapararan contenido, eran pocos. Pero ahora, con 8 millones activos en el día 1, la competencia era feroz. Si no corrías por misiones, te quedabas atrás. Si dudabas un segundo, la oportunidad desaparecía. Jugadores que todavía hacían trabajos mundanos de recoger barro los abandonaban en cuanto alguien ofrecía algo mejor, con XP más alta. Se notaba en sus voces, perdón, no somos tan cercanos a los locales de todos modos. Félix sabía exactamente cómo atraerlos. Aunque el servidor llevaba pocos días y la mayoría seguía siendo pobre, eso no significaba que no hubiera dinero por hacer. Cerca, una docena de jugadores lo notó. Dado que tanto los locales de Noel como la mayoría de jugadores allí eran curanta, ver a un santa y uno tan particular era raro. La curiosidad se disparó y el instinto inmediato fue inspeccionar a ese NPC recién llegado. ¿Pioneer? ¿NV? Amarillo, introducción. Nivel de peligro, advertencia. ¿No tienes esperanza de supervivencia, rojo, qué? ¿Tan alto el nivel de peligro? ¿Es un jefe? ¿O un NPC de nivel alto? Ni ahí. Si fuera un jefe, ya estaríamos muertos. Además, ¿ves el indicador amarillo al lado del nombre? Eso significa que es neutral. Maldita sea, menos mal que no soy chica. Este NPC es absurdamente guapo. Con esa cara, no puede ser común. Encima es santa. Yo quería jugar como uno, pero me gusta demasiado tener cola. Honestamente, aunque sea un tipo, yo no diría que no. Todos se apartaron de inmediato del jugador que dijo eso último, dejándole espacio. El grupo se miró entre sí. Al final, uno valiente dio un paso al frente y dijo con descaro, me preguntaba, ¿necesita ayuda? Esa era una de las frases clave que los jugadores habían identificado en los foros como probable gatillo de misiones. Preguntar con educación nunca era mala idea. Otro consejo popular, observar la apariencia y la vestimenta del NPC. En Terra, la apariencia importaba. Los NPC que podían enseñar profesiones o subprofesiones casi siempre eran visualmente impresionantes. Su equipo y presencia estaban diseñados para reflejar estatus e importancia. A ojos de la mayoría, los NPC de mayor rango en Noel eran los miembros del escuadrón de patrulla,
con una armadura ligera modesta, tenían aire de autoridad. ¿Y el jefe del pueblo? Solo un anciano. ¿Podría ser un maestro oculto? Poco probable. Los jugadores volvieron a examinar a Félix de pies a cabeza. Su atuendo era elegante, principalmente negro, con acentos grises y blancos. Bajo el abrigo se veía el brillo de metal mecánico. En la cintura colgaban dos revólveres blanco y negro, y en las pantorrillas tenía un dispositivo mecánico de potencia. Las botas militares eran robustas pero estilizadas. La impresión general era, genial, misterioso, de alto nivel. Ojalá ellos pudieran verse así. Gracias por su consulta, aventureros. Para sorpresa de todos, el NPC respondió con calidez, su voz era suave y agradable, como una brisa de primavera. Justo necesito algunos materiales de hierro. ¿Estarían dispuestos a ayudarme? Solicitud de la persona misteriosa, un aviso del sistema apareció de inmediato ante los jugadores. Detalles de misión, un santa de la ciudad santa de Laterano te ha emitido una comisión. No conoces su identidad ni sus verdaderas intenciones. Solo sabes que actualmente necesita tu ayuda. Si entregas los materiales con éxito, podrías ganarte su favor. Persona misteriosa, ¿podría ser este pioneer frente a nosotros? Algunos jugadores con más sentido de juego intercambiaron miradas. Pioneer tenía que ser un nombre clave. Había dos formas de recolectar hierro. 1. Recolección, buscar bajo piedras agrietadas con las manos desnudas. No requería habilidades y daba materiales solo según suerte. 2. Minería, aprender la subprofesión de minero y usar herramientas para extraer mineral de forma eficiente. Noel estaba entre montañas, así que era un punto caliente para minar. Muchos jugadores ya se habían pasado temporalmente a minero. Al recibir la misión, sacaron sus picos y corrieron hacia las montañas, literalmente radiantes de emoción. La tarea de Félix era de rango de como requería competencia en una subprofesión, la recompensa estaba ajustada a alrededor de 1.000 XP. Suficiente para que un jugador nuevo subiera 2 niveles en su clase principal y su profesión secundaria. Era una recompensa generosa para esta etapa. La noticia corrió rápido. Cada vez más jugadores se reunieron en el lugar, muchos lanzándole a Félix miradas curiosas y admiradas. Varias jugadoras estaban visiblemente nerviosas, con el corazón acelerado. Nunca habían visto un NPC tan guapo. Algunos curantas cerca no podían evitar agitar sus grandes colas de emoción. Mientras tanto, algunos jugadores varones bufaron ante el espectáculo. Las mujeres realmente se vuelven soñadoras cuando ven un NPC guapo, pensaron. Unos pocos incluso consideraron atacar al NPC por celos, esperando ponerlo en su lugar y mostrarles a las chicas quién mandaba. Pero en cuanto vieron el nivel de peligro rojo flotando sobre su cabeza, tragaron saliva. Sí, este tipo definitivamente no es de por acá. Debe haber vagado desde algún mapa de alto nivel. Por supuesto, los malintencionados seguían siendo minoría. La mayoría estaba más bien intrigada, se preguntaban si ese NPC iba a dar misiones especiales o si encontrarse con él activaría un arco principal. La especulación crecía rápido. Al poco rato, los jugadores que habían aceptado la tarea de Félix volvieron con sonrisas, todavía apretando sus picos. Entregaron el hierro recolectado. Al completarse la misión, la experiencia se distribuyó al instante y algunos subieron de nivel en el acto, radiantes de satisfacción. Félix sonrió, una calidez como brisa primaveral que barrió el corazón de muchas jugadoras cercanas. Gracias por su esfuerzo, dijo con amabilidad. Me quedaré en esta región unos días. Si necesitan armas o equipo, puedo proveerles. Con eso, abrió su tienda personal para todos los presentes. A la vez, levantó la tapa trasera de su camioneta militar, revelando filas de equipo dentro. El brillo de metal frío atrapó los ojos de los jugadores alrededor. La mayoría de los ítems eran armas cuerpo a cuerpo,
espadas de acero, ballestas cortas, dagas plegables y lanzas refinadas. También había piezas de armadura, como petos, protectores de brazo y armaduras de pierna, todas con bonificaciones defensivas. Además de armas frías, un ítem destacaba, la pistola Black Hawk, en lo más alto de la lista, con un precio de 5 dígitos en LMD. Era un precio completamente fuera del alcance de cualquier jugador inicial. Aún así, Félix sabía cómo seducir a su mercado. Los curantas solían fantasear con convertirse en caballeros, así que estoqueó espadas largas y lanzas para alimentar ese sueño. Su selección de armaduras ligeras también estaba curada con cuidado, piezas de alta calidad que podían rivalizar con cualquier cosa hecha por un herrero local. Aunque hubiera armas hechas por un armero o un mecánico, nadie aquí podía comprarlas todavía. Pero estaba bien. La economía de jugadores podía generar decenas de miles de LMD en retorno, Félix lo entendía. No iba a espantarlos con precios ridículos. Su equipo estaba posicionado como artefactos iniciales, accesibles para quien estuviera dispuesto a farmear un día. Para un novato, era un trato soñado. Cuando abrieron la interfaz de la tienda personal de Félix, varios casi jadearon al unísono. Lanza refinada, recuerdo que la subclase caballero puede equipar esto. ¡Wow! Las estadísticas son muchísimo mejores que la lanza de hierro oxidado. Dios mío, una pistola. ¡Qué arma tan hermosa! ¿Esto es real? ¿Solo la puede usar la raza santa? Bueno, el mercader es santa, así que tiene sentido. Espera, ¿miraste los requisitos? Necesitas clase principal francotirador o subclase técnico. Si ignoras la penalización por uso indebido de clase, no está tan mal. El alcance es de 45 metros. Casi de inmediato, Félix fue rodeado por jugadores ansiosos, cada uno estirándose por las armas expuestas. Con equipo así, podían encarar misiones de caza iniciales sin problemas. Algunos que acababan de comprar lanzas de madera o hierro en Noel miraron con arrepentimiento, por precios similares. Las lanzas refinadas de Félix tenían estadísticas y bonificaciones muy superiores a lo que vendían los locales. Son del gremio de juegos de Ginseng, susurró un jugador y la multitud se abrió instintivamente para dejar pasar. Ginseng era una organización de jugadores de alto nivel, compuesta por muchos ex profesionales retirados y streamers populares, sostenida en gran parte por su influencia en plataformas de transmisión. Juntando su LMD, decenas de miembros compraron colectivamente la pistola Black Hawk a Félix. El líder del gremio se la colocó orgulloso en la cintura. La vista de esa arma, junto con su actitud segura, despertó envidia en los demás. Félix sonrió con calma. Los gremios eran naturalmente ricos. Centralizaban recursos para conseguir ventajas estratégicas. La Black Hawk estaba pensada para ellos. Noel y los alrededores tenían muchos gremios activos. Después de comprar un arma de fuego, necesitarían acumular balas, gastar experiencia para desbloquear la subclase técnico y, luego, invertir más experiencia para mejorar la habilidad de artes de originium del arma. ¿Y cuando se quedaran sin munición? Volverían por más. La misma lógica aplicaba a las ballestas cortas, al fin y al cabo, la munición era consumible. Quienes compraron cosas en la tienda de Félix notaron algo más, su favorabilidad con el NPC Pioneer había subido a 1. Eso era estándar para una primera interacción. Mientras no hicieran nada negativo, parecía posible empujar la favorabilidad hasta 5. Para jugadores veteranos, era un sistema familiar. Pronto, alguien vio una estructura nueva junto a la tienda, una librería. Pero estaba inaccesible. Un mensaje mostraba, requiere favorabilidad 5 para acceder. ¿Podemos sacar un libro de clase del Pioneer? No, parece que necesitas favorabilidad 5. ¿Cómo la subís? Parece que tenés que comprarle cosas. Compré un protector de brazo por más de 500 y pasé a favorabilidad 1. Después compré una lanza refinada y subí a 2. Parece que comprar más igual a más favorabilidad,
como con los comerciantes del pueblo. O sea, comprar equipo aumenta la favorabilidad. Lo probé. Incluso un protector barato me subió la favorabilidad en 1. En esta etapa, los jugadores no estaban sobrados de dinero. La mayoría tenía apenas 1000 o 2000 LMD, suficiente para 1 o 2 ítems. Pero eso era precisamente lo que hacía ingenioso el sistema. Los jugadores suelen despreciar lo que reciben gratis, pero valoran lo que les cuesta. El proceso deja una impresión duradera más allá de la recompensa. Para cautivar a los jugadores a largo plazo, había que darles una sensación de progreso ganado, de que su inversión importaba. Con su LMD y su experiencia fluyendo hacia Félix, y retornos tangibles de vuelta, el vínculo entre él y los jugadores solo se profundizaría con el tiempo. Y no olvidemos, el Santa apuesto y misterioso frente a ellos parecía cualquier cosa menos ordinario. Su apariencia, su porte y su equipo insinuaban algo más. Quizá fuera más que un simple marketer NPC. Tal vez, igual que la simpática mascota Cargoro del sitio oficial, este hombre también era un NPC con historia propia. Capítulo 24. NPC protagonista. No tardó mucho en ocurrir. La primera jugadora que se atrevió a dar el paso al frente fue una con el ID, Kisaragi Miyu. Ya antes le había comprado un brazalete barato y todavía le quedaba algo de LMD. Esta vez adquirió un peto, una armadura de piernas y una daga. Tras gastar casi 4.000 LMD, recibió una notificación, su favorabilidad con Félix había alcanzado 5. Félix reconoció ese ID al instante. En su vida anterior, Kisaragi Miyu era un nombre relativamente conocido, no solo porque su modelo se había creado mediante un escaneo facial real, una función reservada para quienes tenían confianza en su apariencia, sino porque además era una jugadora de producción con talento, apasionada por la fabricación. Los jugadores de producción eran extremadamente valiosos. En la fase media y tardía del juego, solían ser miembros esenciales de los equipos de aventura, podían reparar la durabilidad del equipo sobre la marcha e incluso fabricar piezas nuevas cuando las antiguas se rompían. En la práctica, eran herreros móviles y soporte logístico. Con el tiempo, Kisaragi Miyu entró al circuito profesional como jugadora de apoyo en la segunda temporada y rindió de forma sobresaliente en competiciones por equipos. Como Félix también había sido un jugador de apoyo en su vida anterior, aquel nombre se le había quedado grabado. Al ver la librería a la que ahora tenía acceso, Kisaragi Miyu dijo con tono alegre, estos son manuales de cambio de clase para profesiones principales. ¿Qué? Los jugadores de alrededor estallaron de emoción. En esta etapa del juego, la mayoría solo tenía acceso a ocupaciones secundarias comunes, mineros, granjeros, cazadores y otros trabajos centrados en la recolección. Era una creencia extendida que los manuales de profesión principal solo podían obtenerse tras llegar a una gran ciudad o forjar una relación con una facción importante. Según el trasfondo y el diseño del juego, desbloquear esos manuales requería completar numerosas tareas y aumentar el vínculo con NPC influyentes. Algunos jugadores profesionales con suerte o veteranos de acceso anticipado quizá ya los tenían, pero jamás lo revelarían públicamente. Su objetivo era aprovechar la asimetría de información para mantenerse por delante del resto. ¡Wow! Hay manuales de clase principal para Guard, Sniper, Defender y Support, dijo Kisaragi Miyu, entusiasmada. Y un montón de manuales de subclases también, Technician, Crossbowman, Blacksmith. Su voz brillaba de felicidad. Los ojos de quienes la rodeaban se encendieron. Muchos, especialmente los que habían elegido la raza curanta, se sentían atraídos por la estética de los guerreros acorazados y la gloria del campo de batalla. La idea de convertirse en un caballero templario, con armadura completa y un escudo y espada resplandecientes, resultaba irresistiblemente tentadora. De las 4 profesiones principales que ofrecía aquel misterioso NPC Santa, 3 encajaban de lleno con la fantasía de vivir como un caballero. Guard destacaba por su poder ofensivo. Sniper,
aunque a primera vista parecía chocar con la armadura pesada, se especializaba en ataques a distancia con ballestas. War Defender era obvio, escudos gigantes y el papel de muro de hierro del equipo. Para comprar un manual de cambio de clase no se necesitaba LMD, sino puntos de experiencia. Eso hizo que, Kisaragi Miyu, que acababa de gastar casi todo su dinero, soltara un suspiro de alivio. Todavía tenía mucha experiencia guardada. Al fin y al cabo, como acumuladora declarada, creía que lo más seguro era almacenar recursos en la mochila. Invertir en equipo por beneficios a corto plazo era aceptable, pero quemar todos los activos de golpe no era sensato. Con el manual en la mano, Kisaragi Miyu empezó a hojearlo de inmediato. 5 minutos después, sonrió y dijo, he desbloqueado la profesión principal. Oh, maldita sea, tengo que comprar equipo ya, quiero cambiarme a Guard. Allá voy, soy Hierro 1, muévanse, necesito a ese tipo guapo. Estalló una locura. Los jugadores se abalanzaron, rodeando a Félix en 3 capas apretadas. Todos sacaron su dinero con ansiedad, comprando equipo a toda velocidad. En cuanto adquirían 5 piezas, su favorabilidad quedaba fijada en 5 y por fin desbloqueaban el acceso a los manuales de cambio de clase que tanto ansiaban. Muchos se sentaron ahí mismo a hojear sus nuevos libros. Tras desbloquear la profesión principal, gritaban encantados. La seguridad que daba tener una clase principal era una sensación difícil de explicar. Y, además, el aumento visible de atributos, esa evidencia tangible de volverse más fuerte era adictiva. En un lapso breve, cientos de jugadores compraron equipo y manuales a Félix. Sus ganancias se dispararon, más de 200.000 LMD y 100.000 puntos de experiencia en total. Mientras seguía atendiendo a los jugadores, un post sobre él explotó en el foro del juego. Su rostro atractivo, junto con su atuendo elegante, capturó atención de inmediato. Las fotos incluían incluso primeros planos de la pistola Black Hawk que estaba vendiendo. En un instante, el foro identificó al autor, Dream Chaser, Yumeo Yaruto. Me encontré con un NPC de alto nivel en Noao Town. Es un joven de la tribu Santa, algo así como un Crazy Dead que vende equipo desde un camión. Puedes comprarle armas y armaduras muy superiores a las de Noves Town. Si compras 5 piezas de equipo, desbloqueas una librería. Luego, usando puntos de experiencia, puedes comprar manuales de cambio de clase para Guard, Sniper, Defender, Support e incluso algunas profesiones secundarias. Yumeo Yaruto añadió su análisis personal, te toparás con muchos comerciantes en Noao Town, pero ninguno ofrece equipo de la misma calidad que este NPC Ángel. Sospecho que no es originario de esta zona, probablemente sea un NPC de un mapa de gran ciudad, quizá incluso un personaje mercader central. Félix, curioso y un poco divertido, siguió leyendo el hilo. Yumeo Yaruto, hace honor a su nombre, comentó otro jugador. Desglosó todo sobre este NPC paso a paso. Por el equipo que lleva, claramente mecánico, podemos deducir que podría tener una profesión secundaria de mecánico, los revólveres en la cintura y los muslos. Eso es estilo laterano sin duda. Coincide con la raza angelical especializada en armas de fuego. Pero lo más llamativo de todo fue el detalle final, su nivel de peligro es rojo, el más alto. Solo eso ya me dice que este NPC debe pertenecer a una facción poderosa o tener un cargo elevado en Laterano. Interactuar con él incluso podría desbloquear una nueva misión de línea argumental. Aparte de la gata de pelo blanco insinuada en el sitio oficial, quizás sea el primer NPC protagonista de verdad que conocemos en Ark. El post fue destacado y fijado en lo más alto del foro. Muchos usuarios lo recompensaron, y otros inundaron los comentarios con preguntas, la más repetida, la ubicación de Noao Town. Los jugadores con ansias de adelantarse empezaron a empacar y a ponerse en marcha hacia el destino ya famoso. Los jugadores en Casimir se sintieron afortunados, llegar a Noao Town les tomaría solo unos días.
En cambio, los de Higashi y Yan, muchísimo más lejos, solo podían suspirar ante el viaje interminable. En cuanto al equipo mecánico y el nivel de peligro rojo que el hermano Dream había mencionado, el consenso del foro fue claro: este NPC era legítimamente poderoso. Solo mírenlo: cuerpo de modelo, cara de celebridad, vestido con equipo de última generación. El brillo del metal y la maquinaria despertó envidia en los jugadores varones, mientras que las jugadoras entraron en modo Himei Gaochao en cuanto vieron la foto de Félix. Pocos cuestionaron si de verdad era un protagonista. Al fin y al cabo, bastaba una mirada para notarlo: aquel pioneer tenía presencia. Era calmado y encantador, en fuerte contraste con la gata fría e indiferente del sitio oficial. Ambos parecían diseñados para arquetipos completamente distintos. Algunos jugadores, medio en serio y medio en broma, sugirieron probar la fuerza de Félix haciendo que algún jugador local en Noaotown lo atacara. Prometieron recompensas generosas, esperando que algún codicioso mordiera el anzuelo. El post acumuló muchos me gusta, pero ningún comentario. Nadie quería ser el primer idiota. Al ver todo aquello, Félix comprendió que necesitaba una manera mejor de exhibir su poder. Pero él no era un Vanguard ni un luchador cuerpo a cuerpo capaz de partir enemigos por la mitad con un solo golpe. Si quería derrotar a sus rivales de forma vistosa y memorable, tendría que ser creativo. Después de todo, las clases de soporte brillan al otorgar mejoras a todo el equipo. Para pelear en solitario de verdad, tendría que esperar a la fase media y tardía de la clase de mecánico, cuando por fin pudiera construir mascotas mecánicas que actuaran bajo sus órdenes. Solo entonces lograría esa sensación imponente de ejército de un solo hombre. Con la tienda completamente agotada, Félix colgó un cartel de agotado y regresó hacia el pueblo. Ahora, cada movimiento atraía miradas. Donde quiera que iba, una multitud lo seguía, con los ojos llenos de curiosidad y fascinación. Al revisar la lista de recompensas, vio los encargos habituales: bestias comunes, monstruos o Regenium Slug, pero la misión mejor clasificada le llamó la atención: cazar a la Claw Beast en las montañas. Las Claw Beasts eran criaturas infectadas nativas de los ríos y la naturaleza salvaje de Casimiers. Los hechiceros solían capturarlas y criarlas para usarlas en entrenamientos brutales de caballeros y en espectáculos de lucha de bestias. Pero para la gente de Noaotown, aquellas bestias no eran entretenimiento, eran una amenaza mortal. No tenían caballeros que entrenar ni arenas que llenar, solo familias que proteger. Tomando el aviso de recompensa, Félix redactó una misión con rapidez y la envió a los jugadores cercanos. Acciones del hombre misterioso, detalles de la misión: un misterioso comerciante de la tribu Santa ha aceptado la recompensa de Noaotown. Parece que se está preparando para eliminar una gran amenaza para el pueblo. Asiste a este hombre misterioso, no olvidará tu ayuda. ¿Otra misión? No. Espera, ¿es una misión con bote de premio? Los jugadores notaron de inmediato el requisito de participación: una cuota de registro de 200 puntos de experiencia. Podían asumir la misión de asalto a las Claw Beasts en solitario o en equipo. El equipo que causara más daño a la horda se llevaría el 30% de la experiencia total del bote y el resto se distribuiría por ranking. Pero no lo veían como una apuesta. Al contrario, estaban confiados: en equipos, creían poder encabezar la tabla de daño y asegurar las mejores recompensas. Valientes aventureros, tengo un favor que pedirles: es la Claw Beast, ¿verdad? Les tengo rencor desde hace tiempo. Señor Pioneer, esta vez debe llevarme. Señor Pioneer, dicen que la fuerza está en los números. Llévenos, lo cubrimos. Más uno antes de que Félix pudiera terminar, volvió a quedar sepultado por el entusiasmo. Una sonrisa suave y agradecida se formó en sus labios. Gracias por su ayuda, dijo con calidez. Lo recordaré. Los jugadores estaban eufóricos. Este NPC de alto nivel no solo era guapo, también era elocuente y amable, un protagonista de manual. Seguro que la gata de pelo blanco del sitio oficial hablaría con la misma elegancia.
Las Claw Beasts tienen mala visión, explicó Félix con calma. De noche dejan de forrajear y regresan al lago a descansar. Debemos interceptarlas antes de que lleguen al lago, para evitar que el agua se contamine con su sangre infectada. Descansen, aventureros. Partimos esta noche. La misión enumeraba objetivos adicionales: impedir que las Claw Beasts alcanzaran el lago y evitar que su sangre infectada contaminara la fuente de agua. La noticia se propagó como un incendio. Muchos jugadores ya estaban cansados de la rutina diaria, picar minerales y cazar animalitos. Se morían por probar sus nuevas armas en un combate real y desatar la sed de batalla acumulada. Ahora, por fin tenían la oportunidad. Al caer la noche, los jugadores se alinearon fuera de Know Town, con el equipo pulido y listo. Los ojos brillaban con anticipación. Las manos apretaban las armas con fuerza. Para muchos, sería su primera expedición de verdad. Bajo el resplandor de las antorchas, un ángel de pelo gris claro y corto emergió desde atrás de la multitud. Los jugadores le abrieron paso instintivamente, y la radiancia dorada de su halo y sus alas se derramó suavemente sobre el suelo. Caminó hasta el frente, se dio la vuelta y no dijo nada. Su expresión era solemne mientras sus ojos recorrían los rostros del casi millar de jugadores reunidos, cada uno confiado y ansioso por unirse a la batalla. Los del frente sintieron un cambio repentino, como si ya no fueran individuos, sino un equipo unificado. Algunos revisaron su panel de atributos por instinto y jadearon al ver mejoras significativas en sus estadísticas. Este NPC misterioso es soporte de verdad. Estos buffs son una locura. Mi fuerza y mi resistencia subieron +3, y siento que podría tanquearlo todo. Espera, yo no recibí nada, ¿hay que estar cerca para obtener el bonus? Parece que sí. Y el bonus cambia según la clase. Yo soy Guard y me subió fuerza y agilidad. Los soportes son demasiado fuertes en peleas de grupo. Los jugadores murmuraban excitados. Quienes no recibieron buff se arrepintieron al instante de no haber empujado hacia el frente, si tan solo hubieran estado lo bastante cerca para ser contados como parte del equipo del ángel. Yumeo Yaruto revisó sus propios buffs, fuerza y destreza, tal como esperaba. Había logrado colarse cerca del frente y atrapó el bonus a tiempo. Su convicción creció: aquel pioneer tenía que ser un personaje principal de alguna región importante del mapa. En esta tierra de Ark, donde reinaban las armas blancas y las armas mágicas se usaban solo como apoyo, ¿podría ser este hombre el comandante de una legión poderosa? Con su aura activa, cada miembro de su unidad recibía mejoras de atributos. ¿Cómo podría no ser un NPC protagonista de alto rango? Era poderoso y, por suerte, no era hostil. Yumeo Yaruto podía ser rico, pero no era tonto. Intercambió una mirada con otros dos jugadores de alto nivel y con Kisaragi Miyu, que se había unido temporalmente a su grupo. En silencio, avanzaron unos pasos hacia el ángel. Félix sonrió apenas. La experiencia obtenida de sus actividades anteriores acababa de subir su habilidad Team Support a nivel 10, más que suficiente para que los jugadores disfrutaran esa noche. Hemos llegado. Los jugadores guardaron silencio. Desde adelante se oía un ruido de crujidos, suave pero antinatural. Unos cuantos valientes se tiraron a la hierba para explorar, y lo que vieron les heló la sangre. Eran criaturas como una mezcla grotesca de cangrejo y escorpión, 6 patas y 2 enormes pinzas. Bajo el parpadeo tenue de la luz, el repiqueteo de sus extremidades creaba un sonido constante, escalofriante, que ponía la piel de gallina. Era como si alguien hubiera tomado una cucaracha del mundo real, la hubiera ampliado 5 veces y le hubiera dado el grosor de una pantorrilla humana. Para algunos, eso bastaba para desear morirse en el acto.